¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestro espacio Bellas y Sanas. Ya sabéis, este programa en el que nos ocupamos de todos esos temas que nos vais preguntando acerca de ellos. Nosotros no tenemos la respuesta y la buscamos en los especialistas. Hoy hablamos de protocolo. ¿Qué es el protocolo? Ese conjunto de normas, reglas y conductas sociales a conocer, respetar e incorporar a nivel social, laboral e institucional. Su función es guiar nuestras acciones para evitar malentendidos, para facilitar el respeto, la integración y la comunicación, algo tan importante. Saber acerca de protocolo es muy útil a la hora de relacionarnos en el terreno personal y también en el profesional. Es como, por decir, no sé, un plus. Algo que marca la diferencia. Hoy hablamos de ello con Mercedes Meroño, experta en protocolo, en su día jefe de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos en Gas Natural Fenosa y actualmente consultora externa en diferentes proyectos e instituciones. Mercedes, bienvenida a Bellas y Sanas. Muchísimas gracias por contar conmigo. Es un placer. A ver, yo he hecho una definición muy desde la Real Academia, muy desde fuera del término protocolo. ¿Cómo lo defines tú desde tu punto de vista profesional? Bueno, hay millones de matices para definir protocolo. Digamos que la definición más simplista es la de el arte de hacer bien las cosas. Imagínate que es absolutamente subjetivo hacerlas bien. ¿Con respecto a qué? Claro, ¿Con respecto a quién? Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista profesional, nosotros hicimos un esfuerzo por profesionalizar la definición y para nosotros ha sido siempre una herramienta de gestión. Orientada a la consecución de objetivos dentro de una institución, una empresa, un organismo oficial. Es una herramienta de gestión, claramente. Bien utilizada y bien enfocada, consigue unos resultados espectaculares. Quiero decir, hay una gran diferencia entre las empresas o instituciones que manejan el protocolo y las que no lo hacen. Uh-huh. ¿Y se le da la suficiente importancia? Es verdad que yo creo que cada vez nos apetece más saber estar y saber hacer bien las cosas, pero yo no sé si se le da la importancia que tiene, por ejemplo, dentro de las empresas. Ya no, en cuanto pensamos en protocolo, lo primero que nos viene a la cabeza es cómo nos tenemos que vestir o cómo tenemos que colocar los cubiertos, ¿no? Evidentemente el protocolo, esto es simplemente la punta del iceberg, pero hay muchísimo más acerca de esta cuestión. Yo creo que estas dos cosas que tú acabas de mencionar pertenecen más al mundo de la buena educación, de las buenas maneras, del saber estar, que de lo que realmente es el protocolo como profesión y como herramienta. Yo creo que el protocolo va mucho más allá. ¿Las empresas le dan importancia? Depende de las empresas. Hay empresas como en el caso de Unión Eléctrica, donde yo empecé a trabajar, que acabó siendo en la actualidad Naturgy. Hemos tenido protocolo desde hace 20 y tantos, 30 años. Es decir, yo creo que fue una de las empresas pioneras en acoplar esta disciplina a la gestión de la compañía, donde se ha tenido muy en cuenta que el saber hacer las cosas de una determinada manera, enfocarlas desde el punto de vista global de la compañía, que el experto en protocolo tuviera información para ayudarle a desarrollar proyectos y programas que favorecieran la consecución de objetivos. Entonces, si eso se tiene en cuenta, es verdad que tiene un valor incalculable, porque te permite una relación mucho más fluida con el resto de instituciones y empresas, porque permite un poco a tus directivos saber en qué mundo se mueven, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, con quién y de qué manera se tienen que relacionar. Llegan a un sitio y se lo encuentran hecho, es decir, hay alguien que les ha dicho por dónde entran, por dónde salen, dónde se sientan, en qué lugar tienen que intervenir, a quién se deben dirigir, y eso al final, cuando te acostumbras y los acostumbras a trabajar así, es muy facilitador. Claro, evidentemente, como tú decías, una herramienta de gestión y a la hora de organizar que facilita mucho las cosas a todo el mundo. Evidentemente, para llegar a un puesto de responsabilidad y para ejercer bien la profesión, la empresa tiene que darle la importancia que tiene y él o la profesional tiene que estar cualificado. ¿Qué se tiene que estudiar para alcanzar un puesto de dirección en este aspecto como el que tú alcanzaste? Bueno, ahora mismo hay muchísima formación desarrollada y homologada al respecto. Cuando yo empecé, había poquísimo. Claro. Yo empiezo, yo creo que, si no recuerdo mal, fue en el año 94, asistiendo al primer Congreso Internacional de Protocolo que se celebró en Oviedo, con grandes profesionales, pero en aquel momento los grandes profesionales de protocolo estaban limitados a las instituciones, ministerios, presidencia de gobierno, alcaldías, ayuntamientos. Es el momento en el que se empieza a movilizar un poco el mundo, a profesionalizar el protocolo en las empresas.
Llego por casualidad, como te digo, conozco a un montón de profesionales interesantísimos que me ayudan muchísimo y empieza mi formación. Hay cursos muy fáciles como los que imparte la Cámara de Comercio, que son, parece que es un mes y pico, no sé ahora mismo en qué duración están, que te permite tomar contacto con el tema y ver si realmente te gusta o es el mundo por el que te quieres desarrollar. Pero luego ya, como te digo, hay cursos mucho más específicos, hay formación, ahora ya hay una formación incluso universitaria. En la Camilo José Cela, por ejemplo, está impartiendo curso de protocolo. Hay una escuela internacional de protocolo donde salen unos magníficos profesionales magníficamente formados, porque también tiene un profesorado muy cualificado y muy experto en el tema. Entonces, hay muchas maneras de llegar. Y luego, por supuesto, hay másters. O sea, yo en su momento hice un máster de protocolo, relaciones institucionales y comunicación. Entonces, todo esto te sirve para ir aumentando, digamos, tus conocimientos. Pero sí te diré una cosa, indudablemente, ¿dónde se aprende? Es trabajando. Claro. Quiero decir, por mucha formación que tengas, por mucha teoría, aprendes trabajando, que es donde te enfrentas a las dificultades, tienes que tomar decisiones y es un mundo apasionante, apasionante. ¿Para qué dirías tú, si alguien desde fuera, que tiene ese primer germen del interés en el mundo del protocolo, y te pregunta, o mejor dicho, si le tuvieras que explicar para qué va a necesitar saber acerca de protocolo, ¿qué le dirías? Bueno, si se va a desarrollar profesionalmente en este mundo, lo necesita, es fundamental. Para su vida diaria, yo creo que el protocolo, fíjate, ordena la cabeza. Te enseña a trabajar con rigor, te enseña a tomar decisiones muy puntuales y muy precipitadas, pero que si ya te has acostumbrado, normalmente tienes previsto un plan B. Es decir, tú ya tienes tu programa, todo escrito, tu cronograma, todo muy ordenado, pero sabes que puede fallar algo en cualquier momento. Entonces, esto te enseña, con la experiencia y el tiempo, a tomar decisiones momentáneas, instantáneas y normalmente con acierto, porque te amuebla la cabeza. O sea, tienes que aprender a trabajar con rigor, a tener previstas las posibles soluciones en caso de que surja algún inconveniente. Es que no sé cómo explicarlo para que se entienda, porque a lo mejor yo lo entiendo muy bien yo creo y no que lo explico fácilmente. Perfectamente, sí, sí. Pero a mí me parece que una persona que empieza aquí, lo primero que tiene que tener es vocación. Quiero decir, esta profesión está sometida a tanta presión y a tantos inconvenientes y a tantas precipitaciones que no aguantarías la tensión si no fuera vocacional. Es decir, yo paso por todo esto porque sé que voy a conseguir un resultado brillante o importante, o que voy a colaborar o voy a contribuir al desarrollo de la empresa o de la institución. Entonces, es vocacional 100%. Pero yo creo que personalmente contribuye a tu formación también, no solamente como profesión, sino como formación personal. Estructura personal. ¿Y qué características, porque ahora que mencionas eso de se tiene que saber trabajar bajo presión o reaccionar bajo presión, qué otras características o cualidades debe tener una persona para poder desarrollar su faceta profesional en el mundo del protocolo? Si efectivamente la empresa o la institución se toma el protocolo en serio, el profesional maneja mucha información. Entonces, fundamental la discreción. O sea, tú tienes que saber que la información que recibes para poder desarrollar tu trabajo se circunscribe a tu trabajo. No puedes hablar de ello, ni contarlo, ni hacer alarde de lo que sé, porque no sería lo lógico. Y en la discreción personal, es decir, debes mantenerte siempre en segundo plano, debes saber vestir de tal manera que no seas tú el protagonista en pantalla o en escenario por encima de la persona a la que estás representando, a la que estás ayudando a trabajar, que puede ser presidente, consejero delegado, ministro, alcalde. O sea, hay que pasar lo más desapercibido posible. Hay que saber moverse con mucha agilidad y con mucha discreción, con mucha suavidad, no se puede hacer ruido. ¿Qué más cosas son interesantes a la hora de desarrollar la profesión? Tener muy claro por qué haces las cosas, poder explicarlas, poder justificarlas. Te van a pedir explicaciones muchas veces. Te van a pedir explicaciones muchas veces, pero hace falta eso, como te digo, un rigor profesional y un rigor formativo que te permita salir airoso de esas situaciones que siempre tienen solución. Quiero decir, se producen muchos imprevistos, como te decía al principio, pero siempre tienen solución. Lo que hay que hacer es saber tomar una decisión, entender y hacer entender por qué se ha tomado esa decisión. Y lo normal es que todo el mundo asuma con naturalidad también pues, que ha surgido un inconveniente y que se resuelve sobre la marcha. Imagino que... Requiere soltura.
A lo largo de toda tu trayectoria tendrás miles de anécdotas que no nos podrás contar por esa discreción que decías, que es de obligado cumplimiento. Pero sí me gustaría saber de qué cosas te encargabas. Dentro de la jefatura que tú desempeñaste, imagino que tendrías multitud de tareas diferentes. ¿Nos puedes contar algunas de ellas? Sí, te puedo contar. Fundamentalmente el apoyo de protocolo al presidente y al consejero delegado. Diseño de estrategias de cara a, como te decía, a conseguir los objetivos que la compañía se plantea en cada momento. Elaborar directrices. Nosotros elaboramos en su momento, editamos un libro de protocolo y un manual interno de protocolo. ¿Dentro de la casa? Sí. Se editó el libro del protocolo en la sociedad y en la empresa, escrito por dos grandes profesionales del mundo del protocolo y ilustrado por Antonio Mingote. Oh, ¡qué maravilla! Que tuvo un éxito atroz, que hubo que repartir por ministerios, ayuntamientos, todo el mundo quería un ejemplar, sobre todo porque además el hecho de que lo escribieran dos profesionales y lo ilustrara Mingote tenía un valor añadido importantísimo. Por supuesto, claro, obra de arte. Y luego de ese manual de protocolo, o sea, de ese libro de protocolo, extrajimos un manual interno de protocolo para distribuir dentro de los diferentes departamentos de la compañía y que todo el mundo siguiera las mismas normas a la hora de hacer eventos, porque por ejemplo nosotros de oficio atendemos, el departamento de protocolo me refiero, cualquier actividad que se desarrolle dentro de nuestro mundo, pero evidentemente muchas veces que hay que diseñar algo específico, hay que crear eventos, hay que inventarse actividades que contribuyan también a esa consecución de objetivos. Entonces, bueno, pues se han diseñado desde una revista de empresa, eventos para accionistas, fiestas de Navidad, conciertos, juntas generales de accionistas. Hombre, alguna parte fea habrá, es que todo lo que estás contando suena súper bonito. Es que es todo muy bonito. Se nota que me gusta, ¿no? Sí, sí. A mí me parece fantástico. Sí, hay feo, pues es lo ¿Momentos que te digo. malos? Hay momentos malos cuando de repente surge un imprevisto importante, hay que tomar una decisión, ves que alrededor no se toma con la naturalidad que a ti te gustaría que se tomara, hay que saber explicarlo, hay que saber venderlo bien para convencer, pero es que hay tantas cosas buenas. Aparte te diré otra cosa, el mundo del protocolo lo conocemos mucho los profesionales. Todos los fallos que nosotros vemos, seguramente desde fuera no se aprecian. Claro. Entonces, es una función muy agradecida porque te ocupas mucho de la gente, porque estás favoreciendo su ego permanentemente. Que les estás cuidando. Porque se sienten muy bien atendidos, claro, muy cuidados, porque les estás dando un apoyo al que no están acostumbrados en la mayoría de los casos. Yo he tenido presidentes que al principio lo tomaban con un cierto recelo y vas a estar permanentemente pegado a mí, y qué pesadez. Pero a la segunda vez ya era llamada directa. Oye, ¿y cómo hago? ¿Y qué hago? ¿Y por dónde entro? ¿Y qué tengo? Eso es muy gratificante. O sea, te vas a casa todos los días con la satisfacción del deber cumplido. Qué bueno. Sí. ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en tus años de profesión? Lo que te haya resultado más difícil. Pues mira, me resultó muy difícil la primera vez que tuve que organizar una Junta General de Accionistas. ¿Accionistas, gente civil de la calle? Sí, el accionista es el propietario de la compañía que compra acciones. Claro, y que no son grandes inversores, no tienen por qué. No son grandes inversores. En su momento, cuando yo empecé, la Junta General de Accionistas tenía pues 2 o 3 accionistas de referencia que podían ser bancos, pero el 90% eran gente que tiene 3 acciones. Que tiene 3 o 300 o 3.000 o 3 millones, pero no deja de ser. Entonces, eso para mí fue un reto porque realmente una junta de accionistas dura 1h30, 2 horas. Piensas, todo el trabajo que lleva detrás una junta general de accionistas es absolutamente impresionante. Luego tiene un inconveniente. Tú estás preparando la junta de accionistas durante todo el año, es decir, acaba este año la junta de accionistas y empiezas a preparar la siguiente. Hay que reservar espacios, hay que hacer un diseño, hay que contratar proveedores, en fin, tiene una serie de actividades que se pueden empezar con mucho tiempo. Pero al final tú alquilas un espacio durante 48 horas, 72 como máximo. Tienes que hacer el montaje, todos los ensayos, y eso es un trabajo contrarreloj, que te permite dormir muy poco, sufrir mucho, pero bueno, también es verdad que, como vuelvo a decir, puede haber fallos horrorosos, porque se dan, de hecho, pues que falla una pantalla, por ejemplo, en el último momento, en fin, este tipo de cosas inesperadas, pero en general las juntas generales salen bien, hacemos una cada año, con lo cual estamos ya muy rodados, pero el imprevisto está al orden del día. ¿Y lo más bonito que te ha dado esta profesión?
Pues yo creo que las relaciones humanas te da la oportunidad de conocer a mucha gente de diferentes ámbitos, como te decía, desde presidentes de nación hasta el accionista de a pie, que cuando te diriges a él, sobre todo en personas mayores, agradecen muchísimo la atención, el cariño, el mimo, el que les trates, el hacer sentir a todo el mundo como especial, independientemente de que sea, como te digo, el accionista más humilde de la compañía o un presidente de nación, porque tu presidente se va a entrevistar con él y o sea, te permite un amplísimo abanico de posibilidades de conocimiento y de relaciones humanas. Dentro de todas esas posibilidades que ofrece el mundo del protocolo, y habrá muchas personas que nos estén viendo en este momento, que ya sabes tú que esta es la era del emprendimiento y el autoempleo, y me gustaría saber si ser un profesional o una profesional del mundo del protocolo te puede permitir no solamente trabajar para una entidad, que es un paraguas excelente, indudablemente. Me gustaría saber si también existe la posibilidad de ser, en tu caso sí, porque ya tienes una trayectoria, evidentemente, pero para alguien que empiece, ser asesor externo en protocolo, es decir, autoemplearse, ¿podría ser? Yo creo que se puede conseguir, vamos a ver, yo creo que al protocolo hay que quitarle esa pátina de polvo que tiene encima, de rancio, de antiguo, de trasnochado. Encorsetado. O sea, el protocolo es una cosa mucho más dinámica, es mucho más actual, como te estaba describiendo hasta este momento, tiene una infinidad de cosas que se pueden hacer dentro de este mundo, y yo creo que la gente joven está muy preparada. Ahora mismo, como te decía antes, hay muchos centros de formación y se puede ser asesor. O sea, lo que hay que hacer es trabajar bien y hacerlo bien para dignificar la profesión y para que se entienda que nuestro valor añadido es inmenso. O sea, no hacemos fiestas, no hacemos guateques, hacemos infinidad de cosas. Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho durante toda mi vida ha sido la selección de obsequios institucionales, que parece una cosa absurda. No, en absoluto. Bueno, pues hay que tener muy en cuenta cuál es la trayectoria de la compañía, cuál es el regalo institucional por excelencia, qué tipo de... cuántas cosas... Esto, cualquier joven que termina su formación, es una cuestión de sensibilidad que no se aprende a lo mejor con muchos años de experiencia, sino con un cierto interés por el tema. Sí. Y yo creo que sí que se puede hacer. Evidentemente, como tú dices, cuanta más experiencia tienes, quizás es más fácil, pero se puede conseguir autogestionar. Y ya por último, ¿qué recomendación le darías a quien te está escuchando en este momento y dice, me gusta mucho lo que dice, quiero dedicarme a esto? Pues le diría que primero eso, que tenga verdadera pasión por esto, que tenga un poquito de vocación que irá creciendo con el tiempo, que se forme todo lo que pueda y que luego ponga todo el interés en desarrollar su día a día, porque se aprende trabajando. Como más se aprende es con la experiencia. Hay una serie de normas, no hemos mencionado en ningún momento el Real Decreto de Protocolo que ordena las precedencias del Estado, me parece que es el 2099/1983, donde está perfectamente estipulado cuando es un acto oficial cuál es el orden. Quiero decir, el rey, los ministros, los alcaldes, los no sé qué, los militares. Esto es pura teoría y hay que sabérsela. Pero cuando te pones a trabajar, tienes que ir peinando, que se dice en protocolo constantemente, a esos altos cargos que hay que respetar por ley porque están en un Real Decreto, y todas aquellas personas que se acercan a ese mismo acto, que tiene su relevancia y su protagonismo y que hay que hacerles su hueco. Quiero decir, las instituciones en la mayoría de los casos, por falta de presupuesto, recurren a las empresas como patrocinadores. Claro. Evidentemente el patrocinador quiere su sitio. Claro, ¿ya que paga? Y en el Real Decreto no está. Entonces hay que saber, con mucha mano izquierda, hacer entender a todo el mundo que el rey es el rey, por supuesto, no tiene lugar a duda, o el rector de la universidad, o el alcalde, o el presidente de la comunidad autónoma, pero que la empresa, de alguna manera, tiene también su papel y tiene su sitio. Entonces, todo eso hay que saberlo, pero hay que saber hacerlo. Por eso te decía, eso no se aprende. O sea, yo he tenido en un momento determinado que sentar en una mesa a un premio Nobel, un cardenal, un presidente de comunidad autónoma, un presidente de empresa. Ninguno está en el Real Decreto, excepto el presidente de la comunidad. Claro, ¿y cómo organizas eso? Bueno, pues para eso normalmente se establecen muchas reuniones previas con las partes. Hay que llegar a un acuerdo, hay que negociar un poco. Para eso hace falta la mano izquierda y un poco de flexibilidad y entender la postura de cada uno. Pero normalmente somos todos muy razonables y sabemos que esto hay que hacerlo y que se puede hacer, y que de hecho hay que hacerlo cada día más. Se puede conseguir. O sea, que estén tranquilos, que el tiempo enseña muchísimo y la experiencia da muchísimo bagaje, entonces se puede hacer con muchísima tranquilidad.
Mercedes Meroño, muchísimas gracias por hablarnos hoy de algo tan apasionante que vamos, enseguida se percibe que lo sientes así, como es el protocolo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Confiamos en que os haya gustado lo que habéis oído. Ya sabéis que si queréis que hablemos de un tema en concreto, como es el caso del protocolo, que nos lo habéis propuesto, nos lo habéis solicitado y aquí estamos hablando de ello, no tenéis más que escribirnos y así lo haremos. Gracias, nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Bellas y Sanas.